La mañanera de Ángel correspondiente al jueves de la semana en curso. Jueves 4 de marzo del año 2021. Miren, una de las cosas que me gusta a mí de las economías abiertas es la irremediabilidad de la llegada de la realidad. Por más esfuerzos que hagan los gobernantes populistas, sinvergüenzas, ignorantes, incapaces, cualquier parecido con la realidad en México es pura coincidencia. Es que por más esfuerzos que hagan por tapar la ofensiva realidad consecuencia de sus pésimas decisiones y todavía pésimas políticas o disque políticas públicas, es que la realidad se aparece invencible. Este gobierno ha intentado infructuosamente, que además son muy limitados, muy incapaces, de ocultar la tragedia que es la economía mexicana, la cual empezó a gestarse desde antes de que este presidente tomara posesión, desde antes. La decisión de cancelar el aeropuerto fue, vamos a decir, la clarinada para un conjunto de decisiones absurdas que lograron en el año 2019 que se detuviera el crecimiento que traíamos en los últimos 15, 20 años, del 2.1, 2.2%, y cayéramos una décima en cuanto al crecimiento del PIB. Pero el año pasado aquello ya fue imposible detenerlo, ya venía la caída, se vio agraviada evidentemente por la pandemia, pero al final, ¿qué es lo que tuvimos el año 2019? La necedad de un hombre ignorante en materia económica y la necedad de un hombre educado en los más acedos clichés de una economía y una posición y visión, diríamos, antiempresarial. Los resultados están a la vista. La Secretaría de Hacienda acaba de dar a conocer el documento mensual que, valga la redundancia, mes a mes entrega a los interesados sobre el comportamiento de las finanzas públicas y la deuda pública. Y ahí, de una manera imparable o imposible de ocultar, se presenta una caída importante en los ingresos el mes que recién ha terminado, o el antepasado, perdón, el mes de enero. No sé si vamos a tener el mismo nivel de caída en los ingresos en febrero. Eso lo sabremos una vez que termine marzo. Pero ¿qué es lo que surge como resultado de esa caída de los ingresos? Que este gobierno esté enfrentado a una situación delicada por la tensión a que está sometiendo al aparato público, a la estructura del sector público, y por la situación que priva en Petróleos Mexicanos, que la acabamos de conocer a raíz de haber hecho públicos los estados financieros consolidados de Petróleos Mexicanos del año 2020. Pemex, no obstante los 300,000 millones de pesos que se le inyectaron por parte del gobierno federal y la reducción de los compromisos fiscales que debe cumplir Pemex, perdió en los 2 años, 2019 y 2020, 1.150.000 millones de pesos, ratificando así la imposibilidad de salvar un cadáver insepulto. Si usted le junta la caída de los ingresos este enero, más los resultados del año 2020 de Pemex y lo que se vislumbra para el año en curso, la tragedia en la economía, en la salud de las finanzas públicas, es de pronóstico reservado. Sin embargo, decía, por más intentos que hacen por ocultar esta realidad, es imposible. Hoy,
le ha estallado en la cara al presidente de la República, una crisis que él ha intentado negar prácticamente en estos 24 meses. No podrá ocultarlo ya. Podrá voltear a otro lado, podrá decir esto o lo otro, pero finalmente la realidad ahí está, se ha hecho presente. Aquí la pregunta sería, ¿qué piensa hacer el presidente? ¿Promover, como muchos aseguran ya, una reforma fiscal después de las elecciones? Es decir, convocar a una convención nacional hacendaria y ahí plantear la necesidad para su gobierno de captar más recursos para dilapidarlos. ¿Hará eso? Si para eso cita una convención nacional hacendaria, dentro de 1 año y medio o 2 estaría en peores condiciones que hoy está este gobierno. ¿Y qué va a pasar cuando ya sea inocultable la imposibilidad de seguir manteniendo el tiradero de dinero que han sido estos 2 primeros años? ¿Qué va a pasar cuando se vea obligado a cancelar o a detener, vamos a decir, temporalmente la construcción de esos 3 desatinos que es Tren Maya, Dos Bocas y Aeropuerto de Santa Lucía? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a decir? ¿Cómo va a explicar eso? ¿Cómo va a explicar que los programas del malestar han sido un rotundo fracaso, casi todos ellos? ¿Por qué? Primero, porque no hay padrones confiables, no hay reglas de operación claras, pero tampoco las va a haber con estos funcionarios. Su ignorancia, su inexperiencia e incapacidad para esas tareas es más que evidente. Por eso repito, ¿qué hará el presidente ante eso? Aquí no hay vuelta de hoja. O reduce de manera sensible esos gastos, o convoca una convención nacional hacendaria para buscar aprobar algún remedio de reforma fiscal que le dé un respiro de 1 o 2 años máximo. El presidente es un hombre sumamente ignorante en materia de finanzas públicas. No entiende cómo funciona un sistema tributario, no entiende cuál es su papel y tampoco entiende la visión moderna de lo que es el gasto público. Sigue anclado en los años 60, en los años 70, allá con Echeverría y López Portillo. Sin embargo, este México es otro, diferente a aquel en el cual se formó ideológica y políticamente. Las cosas, pues, para este gobierno no están bien. Hará todos los esfuerzos que sea para llegar, vamos a decir, entero y diciendo vamos muy bien, para ver cuántos votos pepena el 6 de junio de este año. La situación en Petróleos Mexicanos, como mencioné hace un momento, se ve agravada por la deuda que se tiene con proveedores, que ya es peligrosa para la imagen o para el nivel de calificación de la deuda de Petróleos Mexicanos. Junte usted todos esos elementos y tiene una tormenta perfecta. Y por si faltare algo para tener una tormenta perfecta, añádale usted la cereza que es la ignorancia, la inexperiencia y la incapacidad, no solo del presidente, sino prácticamente la totalidad de los que integran el gabinete. Ese es el México que ha construido en 2 años López Obrador. Ese es el gobierno por el cual votaron más de 30 millones de mexicanos. Desconozco cuántos de esos más de 30 millones están arrepentidos del error que cometieron. No lo sé. Pero sí sé que hay muchos que arrepentidos no se atreven a expresar públicamente el reconocimiento del error cometido. Aquí la pregunta, pues, ante todo este panorama que le he descrito de una manera muy sintética, sería esta: ¿qué va a hacer López una vez que las casillas hayan cerrado el 6 de junio y ya se conozcan las primeras encuestas de salida? ¿Qué va a hacer?
presumirá que el pueblo bueno y sabio le otorgó la mayoría en Cámara de Diputados y piensa que con eso él se va a consolidar y llegará fuerte y poderoso al 24. Qué equivocado está. No pasarán muchos meses para que usted se dé cuenta de esto que he afirmado. La pregunta queda pues ahí para que usted piense en ella. ¿Qué hará López ante la carencia grave y peligrosa de recursos para sufragar el proceso de construcción de esos 3 desatinos y también para seguir manteniendo a tanto holgazán con eso que ha llamado los programas del bienestar? Gracias y lo espero mañana viernes, donde cerraremos una semana más laboralmente hablando. Muchas gracias.